Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 6632-4140 www.alfa2000.com.ar. Bienvenidos a Mercado por Expertos, analizando el comercio exterior, la política y economía con el ingeniero Miguel Ponce. ¿Cómo estás, Miguel? Pero muy bien. Hoy nos acompaña el ingeniero Patricio Castro, ex responsable de aduanas, comercio exterior, impuestos del Departamento de Finanzas Públicos del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo estás, Patricio? Bienvenido. Muy bien. Bueno, acabas de volver, Patricio, de la asamblea de primavera del Sí, Fondo a Monetario. principios de esta semana, la semana pasada fue Así es. la asamblea de primavera del Fondo y del Banco Mundial. Y volvés, y claro, la situación del país dentro del programa, ¿no es cierto?, de stand-by del Fondo, continúa dándonos sorpresas, ¿no es cierto? Esta sorpresa de esta semana de la inflación de marzo del 4.7 es un cimbronazo. Me interesaría una mirada tuya de cómo notaste lo que ha pasado en la reunión del Fondo, particularmente vinculado con Argentina, y cómo estas novedades que se van dando a nivel local pueden influir en el devenir de cómo va a continuar el programa. Bueno, son dos vertientes distintas. La inflación, bueno, 55% en los últimos 12 meses, no hay que opinar más nada, y de hecho ya en la asamblea se hizo algún comentario sobre esto, ¿no? 55 es un número muy redondo. Eran 75 años de los acuerdos de Bretton Woods y la creación del fondo, 55% de la inflación de Argentina. Se hizo un comentario y todo, mucha gente preocupada. El programa, de hecho, se aprobó, el board aprobó el desembolso, se hizo el desembolso, llegó. La revisión que se hizo a fines de enero, febrero, que era la revisión trimestral, es un programa con revisiones trimestrales. Los programas que tienen metas tan estrictas, en general, hay los programas más sueltos, o los países que no tienen programa, hacen su artículo cuarto cada 12 meses o 18 meses, los que tienen más holgura, como Uruguay. Un programa de las características del argentino tiene revisiones trimestrales, cumplimiento de metas trimestrales, y es una revisión que se va haciendo progresivamente más exigente en la medida en que el programa se va acercando al descarrilamiento. Digo, implícitamente estamos 55% de inflación en un programa que pronosticaba que para el segundo semestre iba a estar bajando un dígito. Bueno, sí, para el segundo semestre va a ser un dígito mensual. Mensual, Es una señal preocupante. Muy es una señal preocupante. La revisión anterior, que fue en enero-febrero, fue una revisión difícil. Después Argentina tuvo que pedir algo que se llama waiver técnico, que es algo que se da muy frecuentemente, que tiene que ver cuando algunas cifras no están, y normalmente eso no pasa nada. Digo, si sos Uruguay y pedís un waiver técnico, nadie hace ni... Ahora, si sos Argentina, con toda la historia de maquillaje de cifras, entonces no ha faltado alguno que diga, otra vez nos están dibujando los números. Cosa que no fue, pero que también demuestra un poco una cierta displicencia con la que se llegó a esta reunión, cuando eso tendría que haberse cuidado más, qué sé yo. Creo que he estado en 30 programas de distintos países, una cosa que uno mira es cuidar esos detalles menores. Pero, en fin, más allá de eso, lo que sí te diría, ya con lo que se vio y las discusiones, es que la revisión próxima que toca, que va a ser en junio, va a ser bastante más difícil que esta. Y además va a ser más difícil, y esta era una revisión crucial porque faltaba el desembolso de 10.000 y algo de millones, 10.600 millones, que ya afortunadamente para las arcas del Banco Central ya se hizo el desembolso y todo, con las condiciones que tiene, y etcétera.
Ahora, cuando uno mira el programa en sí, el programa más grande que en la historia hizo el fondo, más grande que el de Grecia en su momento y todo, uno tiene que decir que ya para junio va a estar esencialmente casi todo desembolsado. Lo que queda por desembolsar de aquí a fin de año es poco. Muy poco. Patricio, yo no sé si es la palabra adecuada, porque no es que esté apostando el fondo, ¿no? Estos son muy técnicos, pero digo, si me permite esta expresión, ¿el fondo apostó a una situación política más positiva al tiempo del acuerdo? Es decir, ¿y esto lo ha sorprendido? Bueno, yo lo pondría de otra manera. A ver. En el fondo, cuando se hizo el acuerdo, fue en abril, hace un año Sí, prácticamente, Un año. Sí, el fondo apostó a la situación política que había entonces, que era una situación política más positiva que la que hay hoy. Claro. Si tu pregunta es si hoy Argentina fuera a pedir un programa como este, si el fondo lo Interpretó la pregunta, consideraría, sí. yo diría que no en estas condiciones, que no con esta magnitud y no con tanta soltura como la que hubo en su momento. Claro. Pero bueno, digamos, en marzo-abril del año pasado, finalmente el gobierno había ganado más o menos razonablemente bien unas elecciones de medio término que ningún gobierno anterior en condiciones equivalentes a ellos había ganado. En general venían de perder, incluso hasta el gobierno anterior perdió las elecciones de medio término antes del final de su mandato. Entonces, los incidentes que hubo en diciembre con la aprobación de la reforma previsional y todo fueron considerados como un incidente, qué cosas, los últimos estertores de un cambio que se resistía a ocurrir, etcétera, etcétera. Entonces, en marzo, la visión del ambiente político era enteramente positiva. No me hagan enumerar todo lo que cambió de ese escenario, pero hoy casi nada de todo esa pendiente positiva que indicaba que todo iba a mejorar está. Uno ve, qué sé yo, todas las variables de la macro en la Argentina hoy están mal y no se ven signos de que mejoren. Claro. Hablamos de la inflación. En el momento que aparece el FMI, se justificaba diciendo que se había acabado el financiamiento y que realmente debíamos agradecer que aparecía el Fondo Monetario Internacional, y hoy se critica mucho, digamos, las condiciones, ¿no? Es como pero lo que se un dijo en ese comentario. momento era cierto. Era cierto. Pero y ahora el financiamiento es como que, del fondo es el financiamiento más barato que se puede conseguir. Sí, no, pero las condiciones de ajuste, Patricio, como que el fondo permanentemente está exigiendo más y más, y dice que la situación social, incluso hasta se dice que que la Carta en realidad cogobierna prácticamente, ¿no? Y entonces que se la hace un poquito responsable de también. Sí. Obviamente que el responsable es el gobierno Bueno, argentino. es lo que sí, en la calle siempre se dice, además Pero, es general en todos los países, no solamente en la Argentina. Sí. El fondo es al que se le echa la culpa de las cosas cuando van mal, o incluso al que se le atribuye la exigencia de ciertas medidas que el gobierno quiere implementar, pero que como son indigestibles para la sociedad, sea cual sea la que se trate, entonces no, el fondo lo exige y tenemos que hacerlo porque es lo que pide el fondo. Claro, porque hasta... Patricio, para cerrar, te diría, ¿vos ves que va a ser mucho más difícil la próxima misión ahora en junio? Revisión. Sí, la revisión de junio para la Argentina va a ser más difícil, va a ser más exigente. El staff va a venir con más exigencias, pero es que además va a ser más difícil porque no se están cumpliendo las metas técnicas, más allá de que la meta del déficit nominal cero, por abajo de la línea y sin intereses y con todas las calificaciones, se está cumpliendo y probablemente se siga cumpliendo. La otra cuestión que ya personal del staff del fondo empieza a qué costo, que era un poco lo que decías vos, a qué precio para la economía real, a qué nivel de desocupación, cuánto es lo que está costando
persistencia de esta inflación con una recesión muy fuerte en el Sí. ciclo este de la estanflación. Sí, y ¿Cómo la se caída. sale de eso? Sí. Y eso van a ser las preguntas que hay que hacerse, porque nos las hacemos todos en realidad. Bien, lamentablemente tenemos que concluir porque habría como para seguir hablando bastante, Patricio, sumamente interesante el tema. Cerramos, entonces supuesto los que sí. despedimos, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Nuevamente, hasta nuestro próximo programa de Mercado por Expertos. Sigan aquí en Metro. Muchísimas gracias.